Bienvenidos a nuestro curso virtual de contabilidad gerencial. Hoy vamos a ver en esta sesión el tema número 4, costeo basado en actividades y administración basada en actividades. Contenidos, y vamos a utilizar el capítulo 5 de Holmgren, el capítulo 4 y el capítulo 12 de Hansen y Mauen. Hay una figura interesante en el capítulo 4 de Hansen, donde compara el costeo de productos basado en funciones. En este modelo, los materiales directos, por supuesto, se rastrean de forma directa, como la mano de obra directa, a los productos. En cambio, los costos indirectos se van acumulando, ya sea en conjunto de costos homogéneos o en departamentos también, eso es muy común en departamentos, y luego que los costos indirectos se van a distribuir en los departamentos, y los costos indirectos departamentales luego se van a asignar a los productos y o servicios. Eso es algo que estamos acostumbrados a realizar y es la metodología que también se vio en costos. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo que sucede con estos métodos? Porque yo puedo utilizar los costos indirectos a través de dos vías para que lleguen a los productos y servicios. Un camino es utilizar una tasa única o utilizar tasas departamentales. Eso son opciones. El primer camino, para ver un poco cuáles son los problemas, vamos a suponer una tasa única. Entonces, la idea es que los costos indirectos se van a aplicar, ¿verdad?, a la producción de una manera sistemática y racional, y siempre se utiliza algún promedio, porque se divide, se utiliza una tasa o una cuota. Siempre están los costos indirectos, ¿verdad? Y se los divide en alguna base. También estos métodos siempre implican con frecuencia valores de equilibrio entre la simplicidad y el realismo. Entonces, siempre hay una tensión entre los métodos simples y los métodos complejos que son más realistas. Entonces, hay como una tensión de los métodos. Cuando uno utiliza un promedio único, con promedios amplios, históricamente se utilizó este método. ¿Por qué? Porque las empresas tenían una pequeña cantidad de productos y a su vez sus costos indirectos eran relativamente pequeños, no había tanta tecnología ni tanta infraestructura. De todos modos, en este caso, los costos indirectos se asignaban en forma sencilla, se utilizaba un promedio amplio para asignar los costos indirectos de manera uniforme. También el Holmgren le llama a este costeo de mantequilla de untar, porque directamente se untaba el promedio, lo multiplicaba directamente por una medida de volumen. Y eso a la larga ocasiona algunos problemas, que el texto lo ilustra con el ejemplo de un grupo de amigos que va a un restaurante y consumen de forma distinta, pero luego calculan un promedio. Entonces, hay personas que han consumido por encima del promedio y hay personas que han consumido por debajo del promedio, pero todos tienen que pagar la misma cifra. Entonces, eso es un problema que en el caso nuestro se llama sobrecosteo o subcosteo. ¿Cuándo el sobrecosteo? Cuando un producto consume un nivel bajo de recursos, pero por esta lógica de los promedios, uno le asigna un mayor costo. O puede haber el subcosteo, que es un producto que consume un alto nivel de recursos, pero por esta lógica de los promedios, se le asignan bajos costos. Este es el caso que se ilustra en el texto con esta cena de amigos en el restaurante. Pasa eso, ¿no? Va a haber situaciones que estén sobrecosteados
o subcosteado. Entonces, y eso para la gestión va a ser muy, muy importante detectar ese tipo de situaciones, porque a partir de estas situaciones, si es que existen, se pueden tomar malas decisiones. Y aparece cuando hay un subcosteo, un sobrecosteo, aparece lo que se llama subsidios cruzados. Es que cuando un excesivo costeo de un producto, ¿verdad?, está subsidiando a un costeo insuficiente. Cuando el producto costeado en forma excesiva, o sea, cuando está sobrecosteado un producto, eso ocasiona que hay uno que está subcosteado, ¿verdad? Y si está ese sobrecosteado, va a parecer menos rentable. ¿No? Y aquel producto que está subcosteado, ¿verdad?, va a parecer más rentable de lo que realmente es. Entonces, en este escenario es difícil tomar decisiones. Por eso es que nos interesa afinar el método, mejorar la metodología. El texto presenta este ejemplo de Plastin, donde en general con el costeo sencillo, o también le llaman algunos autores costeo tradicional, nosotros también le vamos a llamar costeo tradicional, cuando se utiliza ya sea una única tasa o 2 o 3 tasas departamentales. Esos son costos, método, un sistema tradicional. Entonces, el primer paso tenemos que identificar lo que son los objetos de costo. En este caso, van a ser cubiertas, que le dice el texto. El segundo paso, bueno, uno identifica cuáles son los costos directos. Materiales directos y mano de obra directa se rastrean a el costo total, no hay problema. Luego están los costos indirectos, por lo tanto, si yo tengo costos indirectos, tengo que elegir la base de aplicación de los costos, tengo que agrupar esos costos, ¿verdad?, según la base, identificar los costos indirectos, y luego calcular la tasa o cuota de aplicación. Luego veo cómo es la demanda de esas bases por cada uno de los productos o de los objetos de costo, y obtengo los costos indirectos, sumo y tengo el costo total. El costo total va a ser la suma del costo indirecto y el costo directo. Entonces ahí en este costeo simple se rastrean los costos directos y los costos indirectos, y los costos directos y los costos de mano de obra directa, y los costos indirectos se van a aplicar a través de una tasa. Y se va a asignar a cada uno de los productos según ese volumen de la base de aplicación. Esto es algo que ya estamos acostumbrados a realizar, estuvimos haciéndolo en la unidad anterior, y también en costos. Como alternativa de este sistema tradicional, ya sea que utilice una única tasa, que es el caso que acabamos de ver, o el libro de Hansen y Mauen presenta también la alternativa de tasas departamentales, 2 o 3 departamentos, aparece un costeo alternativo. La aclaración es que seguimos estando en costeo absorbente. En costeo absorbente podemos tener costeo tradicional o el costeo basado en actividades, costeo ABC. Este costeo ABC, ¿por qué es importante? Porque es una alternativa y una gran oportunidad para gerenciar los costos. Ya no nos interesa tanto como determinar los costos, que puede ser el propósito válido de un contador de costos, calcular los costos. Nosotros, además de calcularlos, por sobre todo debemos administrarlos, gerenciarlos. Tenemos que hacer un uso intensivo de ese cálculo de costos aplicado a la toma de decisiones. Entonces, creo que busca responder el ABC como metodología, como método de costeo. Primero, el ABC lo que va a demostrar es que quienes consumen los recursos dentro de la organización de la empresa no son los productos y servicios, o sea, no son los objetos de costo, sino que son las actividades, o sea, qué es lo que hacemos. Luego nos tenemos que preguntar cuánto cuesta realizar esas actividades.
y eso nos va a dar lo que se llama el mapeo económico, o sea, el mapa económico, o sea, dónde está el dinero de la empresa. ¿Mm? También porque se necesita la organización realizar actividades y procesos empresariales, y qué parte o cantidad, ¿verdad?, de cada actividad requieren los servicios y clientes. Estas preguntas nos están guiando cuál va a ser la metodología del costeo basado en actividades. Para aplicar el costeo basado en actividades, decíamos hace un instante que cuando las empresas tienen pocos productos, un único producto, muy pocos productos, o cuando sus costos indirectos son relativamente inferiores a los costos directos, el costeo simple, el costeo sencillo, el costeo tradicional es apropiado. Entonces hay una primera regla que se llama la regla de Willie Sutton o del ladrón de bancos. Se llama así porque Willie Sutton fue un ladrón bastante famoso en Londres que se robó 1 millón de libras esterlinas en el banco. Entonces a los 2, 3 días la policía lo encuentra. ¿Y qué creen que le preguntó la policía al ladrón? ¿Sí? ¿Dónde está el dinero? O sea, ¿dónde está el dinero? Entonces la regla de Willie Sutton o del ladrón de bancos, ¿qué quiere decir? Que yo voy a utilizar el coste basado en actividades, va a ser una herramienta interesante, cuando los costos indirectos sean mayores a los costos directos. Es decir, que tenga los costos directos, lo que se rastrean, lo que se atribuyan los objetos de costos, son inferiores a los costos indirectos. Es decir, cuando los costos indirectos son mayores a los costos directos. Y eso se da en muchas empresas porque hay un alto nivel de automatización, de tecnología, hay muchos recursos que son comunes a las distintas líneas de productos, entonces los costos indirectos cobran mucha importancia. Y la otra regla es la regla de la gran diversidad. Es cuando una empresa no ofrece un único producto, sino ofrece una línea, una familia de productos o de servicios, que es algo bastante característico en nuestra economía. O sea, las empresas, cuando compiten, no compiten con un único producto, sino que compiten con una gran cantidad de productos y servicios. Entonces, cuando el ABC es un costeo que puede dar y ser muy útil a la empresa, a la organización, cuando los costos indirectos sean mayores a los costos directos. ¿Por qué? Porque voy a necesitar rastrear, identificar mejor esos costos indirectos. Porque cuando yo tengo una gran proporción de costos indirectos, pierdo exactitud, pierdo precisión. Por lo tanto, yo voy a tener que buscar un mecanismo para contrarrestar ese efecto y realizar y transformar los costos indirectos en costos directos. Eso se dice que lo que pretende el ABC es directizar los costos, es decir, transformar costos indirectos en costos directos. Y la otra regla, la regla de la gran diversidad, es cuando hay una gran cantidad de productos o servicios. ¿Cuáles son los fundamentos del ABC? Es que los productos y los servicios no consumen costos, sino actividades. Es decir, para que yo lleve a cabo, para que preste un servicio o produzca un bien, yo necesito consumir actividades. Por lo tanto, lo que hay que costear no son los productos, sino las actividades. Entonces, si yo costeo las actividades, yo voy a poder tener los costos de los productos y servicios. Y son las actividades lo que realmente consumen los recursos. Entonces, quienes consumen los recursos son las actividades. Entonces, quienes consumen los recursos son las actividades. En la metodología yo tengo que identificar los recursos, de los recursos que son los costos, ¿verdad? Los recursos, cuando yo los utilizo aparecen los costos, entonces recurso o costo van a ser sinónimos. Yo tengo que identificar cuáles son los costos, son los recursos, cuáles son las actividades que realiza la empresa y cuál es el objeto de costo o los objetos de costos. Entonces, en este camino yo voy a tener dos pasos. Realmente hay como dos grandes etapas. Esto se llama a veces bietápico. Esto es lo más simple es esto.
es cuando yo tengo recursos y de los recursos eh, voy hacia las actividades. Entonces ahí voy a tener una primera matriz, que es una matriz de consumo de recursos por las actividades. Es decir, cómo consumen recursos las actividades. Eso es importante. Y ahí va a aparecer un concepto que se llama cost drivers o inductores de costos. O inductores de costos, generadores de costos, si quieren. Inductores de costos. Esos inductores de costos me van a decir qué proporción de los recursos son consumidos por las actividades. Es decir, para llevar a cabo una actividad, ¿qué recursos yo necesito? Entonces eso me informa los cost drivers. Y luego voy a tener una matriz de consumo de las actividades por los objetos de costos. Entonces van a aparecer los activity drivers. Es decir, yo para prestar un servicio, producir un bien, ¿cuánto de cada actividad necesito realizar? Entonces acá van a ver unos ejemplos. Estos son diagramas interesantes donde yo voy a identificar cuáles son los gastos, los recursos, los costos. Entonces acá aparecen los inductores, ¿verdad? El costo, esa es la primera etapa. Luego identifico las actividades y acá debería ser inductor de actividades. Acá están los inductores de actividades. En la segunda etapa están los inductores de las actividades. Entonces, por ejemplo, acá están los costos y sus inductores. Por ejemplo, la clase de costos, que son las cuentas, ¿verdad? Tengo los inductores de costos. Acá tengo las actividades y tengo los inductores de actividades, los activity drivers, y acá tengo los cost drivers. Cost drivers y activity drivers. Y luego es importante esta matriz. Esta es la primera matriz, es la matriz que indica, ¿verdad? Cómo cada actividad consume recursos. Cómo es el consumo de recursos por cada una de las actividades. Entonces yo voy rastreando ahora de los recursos a las actividades, la primera etapa. Y yo de esa manera voy a costear las actividades. Acá ya tengo costeadas las actividades. Acá esto es como se realizó ese costeo. Y luego voy a tener una segunda matriz que es cuánto consume cada producto de esas actividades. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, voy a tener dos matrices. Una es la matriz que va a rastrear los recursos a las actividades y la otra matriz que va a rastrear las actividades a los productos y servicios. Entonces, es importante estas dos matrices, reconocerlas. La primera es la más importante porque me está diciendo dónde está el dinero, o sea, el dinero que yo destino a la empresa, dónde se está consumiendo, o sea, qué actividades están consumiendo los recursos. Y luego, la segunda matriz, que es la que estamos viendo en este caso, me indica cómo consume cada producto de cada una de las actividades. Dentro de un estudio de costo basado en actividades, yo tengo que determinar el objeto de costo, cuáles son las actividades clave a través de un diccionario de actividades, identificar los recursos y cuáles son los causantes de costos. Después hay una herramienta interesante que es el mapa de actividades, donde yo gráficamente voy a indicar cómo va a ser el trayecto y ahí en ese mapa de actividades me voy a dar cuenta si estoy frente a un costeo bietápico, en dos etapas, o sea, de los recursos de las actividades, una etapa, y de las actividades al objeto de costo, segunda etapa. O puede ser una vez multietápico, cuando puede haber categorías intermedias de los recursos, no ir directamente a las actividades, sino se puede ir de los recursos a centros de costo, de los centros de costos a departamentos, de los departamentos a las actividades y de las actividades recién a los objetos de costo. Un método de costeo ABC más específico, más amplio. Luego yo tengo que recuperar los datos que se refieren a costo y a los objetos de costo y a los flujos de las unidades del causante del costo. Esto es importante, ya vamos a mencionarlo, esto, la base de datos.
aplicar ABC requiere que yo tenga un sistema de información. El libro va a ver la relación que hay entre un ABC y un sistema ERP. Entonces necesito tener un sistema que también capte los datos de la organización y de la empresa. Y finalmente se puede calcular y luego interpretar la nueva información basada en actividades. Una herramienta importante, dijimos, el mapa de actividades. En el mapa de actividades, como en estos ejemplos, esto es como el esquema, se indican cuáles son los recursos, ¿verdad? Las actividades, ¿verdad? Entonces tenemos generador de los costos de los recursos y los generadores de los costos de las actividades. Estos son los cost driver y los activity driver, y como van los productos, estos son los costos indirectos, y luego los costos directos, por supuesto, cómo se atribuyen a cada objeto de costo, en este caso los productos. Esta es otra forma, o sea, yo tengo los costos totales, los directos, por supuesto, van, se atribuyen, ¿verdad? Formas directas a cada producto. En cambio, los costos indirectos pueden ir a una sección, después una actividad, ¿verdad? Y luego, a través del inductor, a los productos. Entonces, a través del mapa de actividades, yo voy entendiendo la lógica. Es muy importante que ustedes entiendan la lógica del ABC para poder entender. Hay problemas, situaciones problemáticas que contempla todo, desde los recursos, yo tengo que costear las actividades, luego tengo que costear los productos y servicios. Y hay otros problemas donde ya están costeadas las actividades, ya se realizó la primera etapa y solamente hay que completar con la segunda etapa. A continuación, vemos acá otros ejemplos de mapas de actividades, como los gastos indirectos, se van a ir indicando a cada una de las actividades y esas actividades cómo van a los productos. Fase 1, de los recursos a las actividades, y fase 2, o segunda parte, segunda etapa, de las actividades a los objetos de costo. Y en este caso, acá también tenemos otro ejemplo de costos indirectos, servicios, cuáles son los acá tenemos, por ejemplo, fíjense acá tenemos recursos, acá tenemos dos departamentos, digamos recursos, van a los centros de actividad, de esos centros de actividad van a las actividades, entonces yo tengo de los recursos al centro de actividad una etapa, del centro de actividad a la actividad, segunda etapa, y de la actividad al objeto de costo, tercera etapa. Entonces este es un ABC multietápico. Yo me voy a dar cuenta de esto realizando el mapa de actividades. Es importante para ver la lógica. Muy importante. Acá un poco reafirmamos esto. Tengo los costos de los recursos. Esto lo indica Hansen y Mauen, la figura 4.8. Luego de las actividades yo tengo que ir a los productos. Acá tengo los costos asignados utilizando el rastreo de generador. Acá tengo los cost drivers y acá tengo los activity drivers. También Hansen y Mauen presenta un ejemplo interesante de un diccionario de actividades. Es importante el diccionario de actividades. Una gran pregunta en la metodología es cuántas actividades se deben relevar. Y bueno, para responder esa pregunta hay que tener en cuenta el propósito del ABC. ABC, si el propósito es costeo de productos, las actividades no son más de 15, entre 15 y 20. Ahora sí, yo con el ABC voy a implementar reingeniería de procesos, sí necesito más actividades, más de 80, 100 actividades. Entonces, la cantidad de actividades que van a formar parte del diccionario está asociado íntimamente con el propósito del estudio. Ya cuando cursen gestión de operaciones, van a ver reingeniería o mejora continua. Entonces, el ABC es una herramienta gerencial que va a apoyar a esos procesos de reingeniería o de mejora continua. En ese caso, yo tengo que tener muchas actividades, o sea, entre 80 y 100 actividades.
Ahora, si mi propósito solamente es costear el producto, y no serán más de 15, 20 actividades. También Holmgren ilustra el caso de Plastin. Entonces, nuevamente, se identifican los objetos de costo, que son las cubiertas. Bueno, los costos directos se rastrean, no hay problema. Se eligen las bases de aplicación, se identifican las actividades, ¿verdad? Las actividades, luego se calculan las tasas por actividad, ¿verdad? Luego se rastrea cada producto, cuánto consume de cada actividad, se determinan los costos indirectos y luego el costo total. Es importante tener acá, tenemos las actividades, la jerarquía de la actividad, pueden ser jerarquías a nivel unidad, a nivel lote, a nivel sostenimiento del producto o sostenimiento de las instalaciones, mantenimiento de las instalaciones también. Cómo se han costeado las actividades, cuál es el inductor de la actividad y cuál es la tasa. Importante. La metodología en este caso. Y luego plantea cómo sería el esquema del informe de costos. Se indican los costos directos, luego los costos indirectos divididos por actividad. Antes teníamos un solo renglón, si se acuerdan, teníamos el costo de materiales directos, el costo de mano de obra directa y solamente el costo indirecto. Ahora con el ABC, esa información se ha desagregado y en lugar de tener solamente una sola base, que eran las horas, hombre, ahora tengo distintas bases. Es importante esto porque el ABC lo que está tratando de captar es la complejidad de las operaciones. Lo que hace el ABC como método muy interesante va a captar ese consumo distinto que realizan los productos y los servicios de las distintas actividades de la empresa. Eso es importantísimo. Entonces, por eso es importante el ABC cuando yo tengo multiplicidad de productos y servicios, porque el ABC va a captar ese consumo diferente que hace cada producto, cada servicio de las actividades. Muy importante eso. También Holmgren presenta un cuadro comparativo, también interesante, como uno va observando que los costos directos van aumentando. He logrado directizar costos, rastrear costos directos, costos que estaban como indirectos y se los rastreó como costos directos en un examen más exhaustivo. Y fíjense acá interesante lo que hablábamos al principio del sobrecosteo o del subcosteo. Siempre nosotros vamos a considerar que el costo determinado por el ABC es el costo de referencia, es el costo más preciso. Entonces, comparado con el costo, el primer producto, ¿verdad?, está sobrecosteado. Y el segundo producto está subcosteado. Está subcosteado. Fíjense en el costo unitario por este costeo tradicional, 58, casi 59, y en el ABC nos da casi 50. Entonces está en el sistema tradicional, está sobrecosteado. Y entonces hay un subsidio cruzado, porque si este producto está sobrecosteado es porque alguien está subcosteado, que es el producto más complejo. La cubierta compleja, en el costeo tradicional, el costeo simple, de una única tasa, tiene un costo de 97, y fíjese con el ABC tiene un costo de 132. Es claro, hacer un producto complejo requiere un consumo distinto de actividades y que con distintas tasas uno capta esa complejidad. Por eso se dice que el ABC es un método que ayuda a gestionar este factor de complejidad de las operaciones. Como reflexiones, cada método es matemáticamente correcto, es aceptable. Ahora, genera una cifra de costos diferente. Por lo tanto, va a conducir a cálculos de margen bruto distintos, porque estamos dentro del costeo absorbente.
Entonces, en este caso, la diferencia va a estar por los costos indirectos, principalmente. Los costos totales para toda la empresa siguen siendo los mismos. Lo que va a suceder es que se van a asignar de distinta forma a los objetos de costos. Y la selección del método y los generadores adecuados debería basarse en la experiencia, en las prácticas de la industria, así como el análisis costo-beneficio de cada opción en consideración. Acá es interesante, una reflexión también, es que cuando uno va a calcular ya sea el recurso, o sea, los costos y los inductores de costos, las actividades, los inductores de actividades, siempre tiene que estar por detrás la relación de causa-efecto. Causa-efecto, o sea, tiene que haber una relación de causa-efecto. Y luego también acá se está manifestando este lineamiento de la contabilidad gerencial, que es costo-beneficio. Cada vez que yo voy a implementar un sistema, tengo que ver los costos. Implementar ABC cuesta porque requiere un sistema, requiere recopilar muchos datos que normalmente la empresa en un sistema tradicional de contabilidad de costos no lo rastrea. Necesita, el ABC necesita mucha información de las operaciones, entonces hay que invertir. Entonces hay un costo. Hay que ver que ese costo sea superado por el beneficio, o sea, por la información valiosa que yo voy a comenzar a producir a través del ABC. También, entonces, hay que tener precaución porque uno puede tomar un número de decisiones importantes usando esta información. Entonces, esta información del costo de los productos. Uno puede impulsar un producto sobre otro, o podemos impulsar en el sentido de que yo puedo elegir un producto sobre otro, o eliminar algún producto. Entonces, la contabilidad de los costos indirectos es imprecisa, por lo tanto, hay que hacer el mayor esfuerzo para que el costo sea justo y razonable. Entonces, el ABC tiene como metodología la propiedad de transformar un costo indirecto en un costo directo con esta metodología de las bases. Acá vamos a repetir lo que ya estuvimos explicando, que para aplicar la ABC necesitamos diversidad de productos y también que los costos indirectos sean mayores que los costos directos. También otro aspecto que fundamenta la selección del ABC es que es el avance de la tecnología de la información y muchas veces la alta competitividad en los mercados, ¿no? Extranjeros, también nacionales. Un aporte que hace el ABC es esta clasificación de costos, que ya lo vimos en el tema 2, que es la jerarquía de los costos, un aporte que hace la clasificación de los costos. No, los costos se pueden clasificar en 4 niveles: costo a nivel unidad, costo a nivel lote, costo a nivel sostenimiento del producto, línea de producto, o costos a nivel planta o sostenimiento de las instalaciones o a nivel planta. Son sinónimos. Es decir, que hay costos que están ocasionados por cada unidad, hay costos que están ocasionados por un lote, o sea, no por cada unidad, sino por un lote. Hay costos que están asociados con el producto, con la línea, ni con la unidad, ni con el lote, sino con la línea de producto, con la marca, también se le llama. Y hay costos que no están asociados ni con la unidad, ni con el lote, ni con la marca, sino con toda la planta, todas las instalaciones. Con respecto al esquema de ABC versus el costeo simple, siempre se considera entonces que el ABC genera cifras de costos superiores debido al uso de varios generadores a lo largo de niveles múltiples. Esto porque yo utilizo muchas bases, muchas asignaciones, entonces el ABC va a presentar una cifra de costo más alta. Lo que decíamos esto, el ABC va a ser bueno en tanto y en cuanto yo respete la relación de causa-efecto entre los costos y los inductores de costo y las actividades y los inductores de las actividades. Generadores elegidos de una manera deficiente para producir costos inexactos, incluso en el ABC. Por eso hay que respetar siempre la relación causa-efecto. El ABC fue propuesto por Kaplan y Cooper en un libro que se llama precisamente Costo-efecto. ¿Por qué quiere decir esto? Causa-efecto. Es el gran principio del costeo basado en actividades. Lo que mencionábamos también, que para implementar el ABC yo necesito una base de datos, un sistema de información. Están los sistemas de planeación de recursos de la empresa, los ERP. Entonces, estos sistemas captan mucha información no financiera
de las operaciones que ayuda al ABC. A su vez, la otra rama del coste, una vez que yo genero todo el cálculo de los costos basado en actividades, o sea, del costo de las actividades, surge otra herramienta que se llama administración basada en actividades, ABM, Activity Based Management, o sea, gestión basada en actividades, administración basada en actividades. Eso es importante. Esta herramienta, que es complementaria al ABC, la ABM, ¿en qué consiste? Consiste en una parte integral del ABC aplicada a la toma de decisiones. ¿Y qué decisiones podemos tomar? Para fijar precio y para mezcla de productos, para reducción de costos y mejoramiento de los procesos, para decisiones de diseño y para actividades de planeación y de administración. Estas son decisiones estratégicas. El ABM puede ser estratégico o puede ser táctico. Entonces, también el ABM, o sea, la información surgida del ABC, va a servir para, por ejemplo, analizar rentabilidad de clientes, para seleccionar proveedores, para lograr ideas de mejora en el diseño, como dice acá, mejorar los procesos, y esas son decisiones que tienen que ver con decisiones a largo plazo, ¿no? Decisiones estratégicas. Y también puede haber decisiones tácticas, decisiones de corto plazo, como puede ser alguna modificación de layout, alguna recomendación para aplicar rápidamente con los clientes o con algún producto, algún servicio. También Hansen y Mauen ofrece este interesante diagrama donde en la dimensión de los costos es lo que estábamos hablando, recursos, actividades, objeto de costo, y a su vez tenemos los análisis de los generadores, ¿por qué, verdad? Las actividades y las medidas de desempeño, ¿no? Que también se realizan esas actividades. Esto es el proceso de análisis de valor. El proceso de análisis de valor tiene que ver con identificar y analizar los generadores, las actividades y las medidas de desempeño. Con respecto a las actividades, generalmente se clasifican las actividades en aquellas que generan valor y aquellas que no generan valor. Eso es importante. Se consideran que aquellas actividades que no generan valor son la programación, el desplazamiento muchas veces de los materiales, la espera, la inspección y el almacenamiento. Esas son actividades que en realidad uno debería eliminarlas. Hay otras actividades que uno la tiene que reducir, hay otras actividades que la tiene que seleccionar y hay otras actividades que la tiene que comparar. Estos son costos Kaizen. Que eso lo mencionamos, pero eso también es materia de otra asignatura, gestión de operaciones. Por eso nuestra materia está asociada mucho con gestión de operaciones. ¿Cuáles son las señales que indican que un ABC puede ayudar a una empresa? Cuando los costos indirectos son mayores, ¿verdad? Son significativos. Cuando la mayoría o la totalidad de los costos indirectos se consideran a nivel de unidad, cuando en realidad hay costos que sabemos que no son todos a nivel unidad, hay costos que son a nivel unidad, a un nivel lote, a un nivel sostenimiento del producto, sostenimiento de la planta. Cuando los productos consumen diferentes cantidades de recursos y cuando los productos que una empresa debe lograr con éxito y vender en forma consistente muestran utilidades pequeñas. Está habiendo un problema de costeo. Y cuando el personal muchas veces de operaciones está en desacuerdo con los informes de contabilidad de costos. También puede ayudar a mejorar las medidas. El ABC también se utiliza mucho en empresas de servicio y empresas comerciales, ¿verdad? Empresas de salud, bancos, sector financiero, telecomunicaciones, el comercio minorista, los transportes. Son sectores donde el ABC puede ser una metodología muy útil para la gestión. También en el aula virtual vamos a indicar un trabajo que en su momento hemos realizado del departamento de alumnos. Brevemente acá se hizo un listado de las distintas actividades como para ilustrar este tema. Luego se hizo un rastreo de los costos, de los recursos. Luego se identificaron los outputs
las distintas actividades que se realizaban, las actividades con el causante, luego un mapa de actividades, un diagrama, para entender un poco el caso. Después, toda la recopilación de datos. En el trabajo hay una matriz, si ustedes la pueden consultar, ahí en el trabajo está la matriz, para luego costear las actividades. Y una herramienta interesante es el análisis de actividades a través de un ranking de Pareto. Interesante, estas actividades, fíjense, yo las puedo clasificar de las que tienen el mayor costo hasta el menor costo. Entonces así yo hago un ranking de actividades y realizo un ranking de Pareto. Y esto me está diciendo, por ejemplo, que el 56% de los costos se encuentran, o sea, de los recursos consumidos por qué actividades. Por los títulos, los exámenes, los trabajos prácticos, la regresión anual de alumnos. Bueno, son ejemplos esto. Y también esto ayuda a costear, por ejemplo, cuánto cuesta atender un alumno, cuánto consume el alumno de cada una de esas actividades para tener como un costo por alumno. En este caso, uno se da cuenta que los sistemas basados en actividad son más complejos, son más costosos. También en este ejemplo uno ve que el ABC da información útil, ¿verdad?, para evaluar las decisiones, especialmente verificación de precios por un costo a los servicios, y siempre posibilita la gestión de los costos a través de procesos como la reingeniería, lo que charlábamos. Y para terminar este breve resumen teórico del ABC, el cuadro 1210 que presenta Hansen y Mawen es un buen resumen donde se analiza el ABC y el ABM. El ABC yo identifico los recursos, ¿verdad?, los objetos de costo, las tasas por actividad, y asigno los costos, ¿verdad?, a los objetos de costo, los costos de las actividades. Y en el ABM yo evalúo los contenidos del valor de las actividades, yo clasifico las actividades si generan valor o no generan valor, defino la parte de los generadores, las medidas de desempeño y busco oportunidades de mejora. Todo eso para reducir costos, mejorar las decisiones y al fin y al cabo incrementar la rentabilidad. Todos estos procesos de ABC y de ABM que requieren que haya una planeación de los sistemas y el diccionario de actividades, identificar, definir y clasificar actividades. Un tema muy interesante. Lo que hicimos simplemente es presentar los conceptos, los animamos a que lean el texto y luego con los ejercicios prácticos vamos a ir reafirmando todos estos conceptos. Lo importante del ABC es que uno identifique esta metodología de recursos, o sea, costos, actividades y objetos de costo, y piensen en las matrices, en los problemas que tenemos seleccionados para este tema. Vamos a ilustrar cómo se van dando algunas de estas etapas. Muy bien. Cualquier duda que ustedes tengan de los conceptos teóricos, vamos a habilitar un foro en el aula virtual y allí vamos a evacuar sus dudas y, bueno, y sus comentarios. Muchas gracias por la atención y les deseamos que sea de utilidad este video. Muchas gracias.